Ahora sí, chavales. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más. Con el Inside Star Citizen. Eh... uf. Fuera para lanzar. Pone aquí, que se llama. Bueno, hemos visto ahí una serie de cosas. No quiero hypear a nadie, pero hay que hypearse sobre la carga. Y bueno, vamos a darle. So in patch 3.11, we've got the Bearing GP33 coming, which is the first grenade launcher that we've done. What excites me most about the grenade launcher is how versatile it can be. You'll be able to take this, straight into a ship corridor and blow a bunch of people up in there. And you'll even be able Dice que el arma esta va a salir para la 311, la G53, creo que se llama, lanzagranadas. O B53, F53, cago en la leche. Bueno, el caso que dice que va a ser capaz de ir de un pasillo ahí a saco con él como, y reventar un puñado de gente, ¿no? Como está haciendo. to take it out into the wide open spaces on planet surfaces, and if you're good enough, still be able to hit and do a bunch of damage to people. So adding new Dice que además, bueno, pues también puedes hacer daños superficies planetarios y demás, y que si eres lo suficientemente bueno, puedes acertarle a la gente y hacer mucho daño, ¿no? damage types or delivery systems into Star Citizen is purely to link in with a long-term goal, and that goal is to provide people with as much choice as possible in the way that they like to play the game. Dice que uno de los objetivos que tienen Star Citizen con respecto al daño es proveer de las herramientas y la variedad necesarias para que los jugadores puedan adaptarse a la forma en la que ellos pues quieren jugar al juego. So the grenade launcher is a very different weapon compared to what we've got in game at the moment, and therefore it will suit an entirely different style of play. Right now, most of our weapons, we've either got like one end of the spectrum, which is the missile launcher, or the railgun, which are like super heavy ordnance weapons, and then we've kind of got our more traditional ballistic and energy weapons that fire like very fast moving projectiles. So the main challenge with the grenade launcher is really getting the balance right. Just because it is an explosive weapon, it's very easy for it to go one way or the other if it's far too good or it's not good enough to use, basically. So we've compared that with a normal grenade, which we've had a couple of bouncing problems with in the past. Like sometimes the kill radius on that was far too big, and the damage radius on it beyond that was too small. So we've actually revisited that, got that feeling a lot better, and then we based this grenade launcher and the damages these propelled grenades actually do off. Me está diciendo de que al principio, pues hablando un poco sobre el lanzamiento de las granadas, que era un poco desastre. Y bueno, pues que comparado con otras armas, que el estilo de juego de lanzagranadas es un poco distinto a lo que tienen el resto de armas, porque tenemos una arma destructiva como es el railgun o el lanzacohetes y tal, y luego pues estaría lo que son las armas más tradicionales de FPS. Entonces que esto ya es un estilo completamente distinto de juego a lo ya visto, y que además cuando empezaban a hacer pruebas para las granadas también ajustaron una de las cosas que hicieron también fueron ajustar el radio de explosión o el radio de daño de las granadas, y utilizaron ese tipo de ajustes también para implementarlas en lo que es el lanzagranadas. Off that. And initially they were one to one the same, and we found that it was far too powerful because the radius on the explosion was far too big for something that you could fire so quickly and had so much ammo for. So we reduced that in a little bit, and we extended the damage radius so you're still able to damage people, and we've got it feeling quite good. And playtests within Theaters of War. Vale, dice que al final tenía demasiado radio porque puedes disparar muy de seguido, entonces redujeron un poco, pero sigue teniendo un radio bastante decente y puedes dañar a gente, a un puñado de personas, ¿no? Como vimos ahí. Has helped us tune this a lot. We've had a few playtests in the map, and it's really kind of demonstrated how on our shooting range we initially tune things, and sometimes that's at closer ranges. So when we've actually got a much more open area to fire at people, where people are behind cover, they're like 50 to 100 meters to 200 meters away, and you're trying to hit them with a weapon, it really starts kind of like calling out the situations that people are seeing more often in the PU on planets especially. So it's really helped us push out the ranges of a lot of our weapons, and the grenade launchers included there. So where we're at right now. Bueno, al final dice que
con respecto a lo que es el rango de disparo, que al final pues haciendo varias pruebas, incluso tratando de simular situaciones normales de cómo estaría la gente en el PU, pues que fueron capaces de ajustar el radio de lanzamiento del arma. Que por cierto, visteis cómo tenía la mirilla para calibrar y tal en distancia, incluso probándolo en disparar en diversas coberturas y tal para poder ajustar el arma, ¿no? Now the weapon is essentially fully functional. All of the feature work is done. We're still awaiting some of the content to come in, like final audio, final animations, as it kind of goes through to the end of the content pipeline. And obviously, I can't wait to see what the backers actually do with this thing, from like 100-meter plus skill shots on people to accidentally killing themselves when trying to take a bunch of people out in corridors. Dice que no puede esperar a... O sea, que el arma ya está completamente funcional y que no puede esperar a ver esto en la mano de los jugadores y ver sobre todo a personas con habilidad hacer este tipo de disparos de más de 100 metros, ¿no? To expand the various weapon types is just one more way the content and feature teams are working to provide more player agency for Star Citizens as they choose how to make their way through the persistent universe. And you can bet the work won't stop with either last quarter's Electron weapons or the upcoming grenade launcher in Alpha 3.11. But up next, it's time for another sprint report, so let's get to it. In the first of 2 lighting updates this week, one of the existing challenges of our current particle lighting model is that the particles can get very, very bright depending on the lighting situation. Bueno, está diciendo de que uno de los problemas que tenían de las partículas que tenían en su modelo, que pone ahí before antes, ¿no? Es que podían verse demasiado brillantes en algunas zonas. Far brighter than they should be in real life. And that's why the graphics and VFX teams have been working together to move the existing particle lighting model closer to a physically based rendering one. Vale, ahora lo que han hecho, pues el equipo de efectos especiales, bueno, pues lo que ha hecho es, equipo de luces, lo que ha hecho es hacer un modelo que se ajuste mucho más a la realidad, como vemos ahí la imagen de antes y después, ¿no? Abajo. Yep, PBR is coming for particles too. This new systemic solution will ensure that particles are no longer brighter than the light source that hits them, and as an added bonus, will not only look better, but will save VFX artists time when they no longer have to manually balance the particle brightness in each scene, because every particle will now simply... Vale, parece ser que además es un sistema que lo que hace es que ajustar de alguna manera que las partículas tienen un sistema que se llama PVR, que permite que las partículas ajusten su iluminación de tal manera que no sean más brillantes que el entorno, y que esto también ahorraría trabajo a los desarrolladores para no tener que estar ajustando, bueno, a los artistas, ¿no? Para no estar ajustando manualmente los efectos, ¿no? Work in all the various lighting situations throughout the persistent universe. Better looking and less work. Remember that. We're going to come back to it again later. Additionally, the work of updating the day and night cycle looks for existing landing zones continues with L19 in Lorville, and a recently completed sprint exploring the effort to get those massive security towers up above to search for troublemakers and security risks to Hurston's prosperity down below. Está diciendo además de que, bueno, están retocando todo lo que es el tema de las zonas, de la zona grande como es Lorville, y que además trabajando en las torretas para la parte superior para poder reventar a quien quiera venir a molestar a Hurston. O sea que acordaros de que la intención en Star Citizen es tratar de disminuir en la medida de lo posible las zonas de armisticio, y pues tienen que poner otras soluciones, ¿no? Pues esto sería un cachondeo. Y las torretas que nos han enseñado, pues es una de las soluciones, ¿no? Que es una torreta super bestia y tal, y bueno, pues poco a poco irán poniendo ese tipo de cosas, ¿no? It's a small touch, but it's one more way the lighting team is working to give each landing zone its own distinct look and personality, not just between themselves, but within their own days and nights. Each core... Que además dice que los diseñadores tratan de hacer que no simplemente las localizaciones se diferencien unas de otras, sino que además tengan en sí mismas, se diferencien de si están a lo largo de lo que es el día y la noche, que se vayan diferenciando también. The vehicle content team is converting more and more ships to the use of our updated hard surface shader. Now this conversion is essential to implement not only the wear and tear that will occur from the continued use of your spacecraft, but the eventual addition of new paint schemes and libraries that will bring much color to the verse.
Bueno, está hablando de que están implementando los nuevas superficies duras a todas las naves, esto que ya vimos con la M50 y demás y tal, ¿no? Y que además eso también permitirá el poner más variedad en las skins para llenar de más colorido el verso. Examples you see here are just common development themes used for testing purposes, but we're going to keep an eye out for the paints that will reach in-game shops in future updates. Dice que lo que estamos viendo aquí simplemente es un test que están haciendo por razones de desarrollo, pero que van a tener un ojo en esto y que nos tendrán informados de futuras actualizaciones. Up next is Better Looking and Less Work Part 2. Now, you may have heard about recent improvements to the Organics painting tool that looks to continue advancing the tech our artists use to populate Star Citizen's planets and moons. Bueno, lo que nos están enseñando aquí es las nuevas herramientas de la mejoría, ¿no?, de pinturas orgánicas para que pueblan lo que son nuestros planetas y lunas de Star Citizen. And here we've got sample images showing the repainting of existing locations in Stanton. Now, as you can see, the updated painting tool has a greater range of variation in assets and overall provides a more interesting combination between rock and brush and tree and color and everything else that can dot a planet's surface. No, dice que además las herramientas lo que producen es que una mejor combinación entre lo que es la hierba, las rocas, las piedras, que se pueden como combinar más, que está más mezclado, un mix más amplio, ¿no? As with previous updates, the new tool doesn't just get us a better looking brush of terrain, it's also faster and more efficient to use than ever before. Important advancements necessary to finish off the planets and moons of the upcoming Pyro system and beyond. Además dice que el sistema que han implementado de colorido orgánico, que no solamente se ve mejor, sino que también es más eficiente, es más rápido para la creación de lo que viene de Pyro y más allá. Up in space, teams are finishing up work on the cargo deck exteriors ahead of their intended inclusion in the upcoming Alpha 311. Now, we'll hear specifics about the what and the how and the why in a dedicated segment here in the coming weeks. But these things just look so cool, we wanted to squeeze a few of them in. Bueno, estos son los containers, ¿no?, que comentamos, Animalada. Estaban comentando de que en los próximos, en este mes que llega, pues comentarán sobre en estos próximos meses el cómo, de qué forma, el por qué tienen esas formas, esas estructuras y la implementación que van a hacer de las bahías de carga a las estaciones, que veremos eso más desarrollado. Here this week. Now, not only are there multiple variations to go along with the multiple stations that are populated throughout the Stanton system, take special note of the colored cargo containers sprinkled within. Sí. Dice además, no solo os fijéis en las variaciones de las diversas formas que tienen las cargo decks, sino también que también nos fijemos en los coloreados containers de carga. Discussions are currently underway now to explore parity of metric and function with the same kinds of containers players will one day carry on their Hull series spacecraft. Están haciendo discusión, debates sobre métricas, colores y demás, sobre los mismos contenedores que llevarán las Hull en el futuro. Hull series spacecraft. And while we're talking space stations, it's been a while. You didn't think we'd forgotten about docking, did you? So let's take a look now at some concepts currently being explored for ship-to-station docking. Nos dice que el docking todavía no se ha abandonado, así que no pensaríais que había sido abandonado, ¿no? Dice. Entonces, vamos a echar un vistazo a los conceptos del actual estado del docking. Team recently completed a sprint exploring potential options for extendable docking arms that can be used to allow spacecraft that are maybe a little too big to fit on landing pads or inside hangars safe traversal between vehicle and hangar. Now, as it's said every time we show concepts, and this will be no exception,
These are explorations of idea and theme used not only to identify the direction we want to move in, but also to determine those we do not just as well. Now, a bit beyond the normal concept is this animatic that's Wow, 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 wow. Espera. Bueno, antes de enseñar esto, nada, dice que los conceptos que hay, pues, que estos son conceptos, que también es una fase en la que le sirve para descartar o implementar otras cosas y que, bueno, que puede haber cambios, pero que nos va a enseñar una cinemática de la movida. La movida. beyond the normal concept is this animatic that's being used to further explore the visual intent this particular approach was going for. Now, as this bridge extends out, the idea here is to avoid something that seemed too structurally sound, while at the same time avoiding the sense that you were merely just walking through a catwalk exposed to the void around you and could easily be knocked out by some kicked up space dust. This Vale, dice que la idea de este tipo de estructura es algo que tampoco sea demasiado complejo, demasiado complicado, pero que también evite o te proteja, ¿no? En el caso de que, pues, imaginaos que alguien quiere pasar por ahí y la lía, pues eso, que no te atropellen cuando estés bajando de tu nave. extendable concept would also have buffer arms at the end designed to absorb impact and a second stage connecting collar to make that final seal to the newly arrived ship. Vale, dice que además tendrá lo que sería esta zona de aquí que servirá para absorber el primer impacto y una parte final para finalizar el sellado del túnel. To make that final seal to the newly arrived ship. It's basically a two-stage, soft dock and hard seal kind of deal this concept is going for. As with most things in the Star Citizen universe, when the various other disciplines like lighting, VFX, sound, and dialogue and more come into play, it's easy to imagine how a relatively mundane task like ship docking can become a rich and cinematic experience when all is said and done. Claro, dice Finally, que muchas de las cosas que hay en Star Citizen cuando están hechas, pues realmente una vez viéndolas en acción se puede convertir en toda una experiencia cinemática. some time left at the end of their sprint, and not content merely with an impressive animatic, the team went ahead and brought this concept mesh directly into Engine to better gauge what this option might look like expanding out from an existing station while validating the distances that are being discussed. What you're seeing here is the exact same thing our developers saw when they first brought this concept in, and it's safe to say it got a lot of our team members excited about the possibilities of ship-to-station docking in Star Citizen's future. You can just about see the advertisements along the wall. Does Stanton have a salt lick? No? Texans will know what I'm talking about. So what did we learn about this? Bueno, está diciendo que lo que nos enseñaron aquí, esta parte fue lo que primero vio un desarrollador y que todo el equipo se puso entusiasmado por ello, por las posibilidades que realmente tenía el docking. Que incluso que a la hora de probarlo, realmente lo metieron en el motor del juego para probar las métricas que se estaban discutiendo y demás. Porque bueno, la idea es que parece que quieren alejar lo que es las grandes naves de lo que es la estación para que no simplemente parezca que estás ahí pegado. Y la verdad es que la idea es espectacular, mola mucho. So what did we learn about this week? Well, we learned that new weapon types like grenade launchers are about more than just blowing people up. They're about providing more choice for players when they go into combat. That when building a game of Star Citizen's size and scope, it's not enough to make tech that just looks better. You need systems that make work faster to go with them. And that sometimes a concept is little more than a series of thumbnail sketches, and other times they're impressive animatics you import into Engine and walk around to check the scale. They're both good. Bueno, dice que hemos aprendido que un lanzagranadas no simplemente es algo es un arma de destrucción, sino que también es una alternativa de juego, que los efectos visuales, bueno, pues todos los efectos visuales que han mejorado y demás. Finalmente que pues en ocasiones un concepto no es simplemente un montón de bocetos y demás y tal, que sino a veces también se trae al juego para probar métricas y puntos de vista. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. Uf, guapísimo. Bueno, chicos, me voy a jugar al verso. Nos vemos ahora.